vamos a ver a un tipo, este tipo que llamado Tarjan, que hizo un montón de cosas, especialmente relacionadas con grafos, pero en computación es un tipo bastante importante, que resulta que el segundo algoritmo que vamos a ver sabíamos que era de Tarjan porque tiene su nombre, pero el primero no tenía, en general no se lo suele asociar con el nombre del tipo, y cuando estaba buscándolo para terminar de armar estas diapos, me topé con que el primer algoritmo también es de él, así que redefiní el nombre de la clase a algoritmos de Tarjan, nada más porque los dos van a ser del mismo tipo. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, punto de articulación, que es un término que mencioné en la clase pasada y lo vamos a volver a repasar, y cómo obtener las componentes fuertemente conexas. Como ven, actualicé acá, pero no actualicé acá, porque este también es de Tarjan. ¿Cómo obtener las componentes fuertemente conexas? Que eso es algo que venimos pateando, nos hicimos los boludos, porque obtener las componentes conexas de un grafo no dirigido es relativamente sencillo. Obtenerlas débilmente conexas de un grafo dirigido es lo mismo, con un paso extra. Ahora, obtener las componentes fuertemente conexas es un poquito más, hay que pensarlo un poco más. Entonces, vamos a empezar primero con punto de articulación, que es un pelín un poco más fácil, y vamos a ir agregando conceptos, y a partir de eso después vamos a pasar al otro. Muy importante, las animaciones de hoy son todas de muy alta calidad, fueron traídas por Pixar, así que agradezcanos por contactarnos con la gente de Pixar para poder hacer esto. Entonces, primero, ¿qué es un punto de articulación? En un grafo no dirigido, supongamos inicialmente conexo, ¿sí? Un grafo no dirigido, los puntos de articulación son los vértices que si yo los saco, el grafo deja de estar conexo, ¿sí? En un estado inicial, o sea, no es que yo saco uno y después saco el otro, no, yo tengo una foto del grafo. Son estos tres, supongamos, estos tres nodos son los puntos de articulación, significa o saco este, o saco este, o saco este, el grafo deja de ser conexo. Una forma un poco más general significa que aumento la cantidad de componentes conexas, porque si el grafo ya inicialmente no fuera conexo, tuviera más de una componente conexa, bueno, la idea es, pueden seguir habiendo puntos de articulación, simplemente voy desconectando pedazos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Se entiende cuál es el punto, no? O sea, yo tengo, manquenmen, acá tengo un grafo, vamos a ponerlo mejor. ¿Sí? Supongamos que tengo esto. ¿Qué vértice o vértices, si yo los saco, desconecto el grafo? Bien, B, X y Z, ¿sí? Cualquiera de estos que yo saque, me quedan dos componentes conexas diferentes. W e Y no. ¿Y ahora? Ninguno, ¿estamos? Entonces, vamos a usar DFS para saber quiénes son. Ahora vamos a ir viendo cómo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplitos. Acá tenemos Diego, Juan y María. ¿Quiénes son vértices, punto de articulación? Juan, ¿sí? Estamos, o sea, lo corto, cualquiera de los extremos no jode. Otro nombre que tienen los puntos de articulación es vértice de corte. Lo menciono nada más por si lo buscan. No, bueno, Fede, Nacho y Julia, ¿quién? Ninguno, ¿sí? Y en este caso, Quique, Fran, Mierta y Moria. Y sacamos a Fran y a Mierta, aumentamos las componentes conexas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectarlos con este algoritmo? Primero, vamos a aplicar un DFS. ¿De dónde? No importa, ¿sí? Por ahora nos vamos a centrar en el caso de tener una sola componente conexa. Obviamente, si tuviéramos más de una, tendríamos que aplicar para cada componente conexa, ¿sí? O sea, tendríamos que, para cada vértice no visitado y todas esas cosas. Nos vamos a centrar en una sola. Como el grafo es no dirigido, no vamos a tener mayor drama, ¿sí? Sepan que esa es la única diferencia que tendríamos que hacer en un caso y otro. Entonces, lo que vamos a ver son las aristas de retorno. ¿Qué son las aristas de retorno? Son esas aristas que van a vértices que yo ya visité, porque esas están generando un ciclo. Y esas me permiten, o sea, fíjense que acá
pasé de tener 3 puntos de articulación a ninguno porque hay un ciclo. O sea, fíjense, son los ciclos los que van a evitar que hayan puntos de articulación, básicamente. Porque significa tengo otro camino para ir, así que si saco este vértice de acá no me va a importar tanto. ¿Sí? Así que son los ciclos lo que nos salva de tener más puntos de articulación. ¿Sí? Por supuesto que si yo tengo esto, si bien podemos decir que no hay ciclos, tampoco hay puntos de articulación, tenemos 2 vértices. O sea, no hay mucho más a qué desconectar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esas aristas y vamos a ver bien, vamos a ir detectando, ok, esta me permite volver un paso por arriba, entonces el otro se va a ir dando cuenta que no es punto de articulación. O sea, cada vértice se va a fijar si sí mismo es punto de articulación, no si otro vértice. Hacerlo de otra forma en general es más quilombo. ¿Sí? Sí. Perdón, no me quedó del todo claro qué son las aristas. Son las aristas que nos llevan a vértices ya visitados. Okay. ¿Sí? Ahora, o sea, acá estoy definiendo nada más como las líneas generales. Lo vamos a ver en varios ejemplos. Después, si el vértice es la raíz del recorrido, ¿sí? De vuelta, si es la raíz del recorrido, o sea, por el que empecé el recorrido de FS, si tiene más de un hijo en el árbol, entonces es punto de articulación. ¿Sí? Piénsenlo de esta manera. Supónganse el estado de este. Si yo empiezo a hacer un DFS desde B corta, ¿sí? Lo que va a pasar es que me voy a ir para un lado, pero nunca voy a ir a W. Es imposible. Entonces, eventualmente voy a volver en la recursividad y voy a ir a W. Para que eso haya pasado es porque literalmente no hubo ninguna otra forma para llegar a B corta, perdón, a W, ¿sí? Entonces, necesariamente B es punto de articulación, ¿sí? Porque no hubo forma, literalmente está haciendo. Puede tener 3 hijos, 4 hijos, no importa. Si tiene más de uno, significa que es punto de articulación. Ahora, en cambio, en este otro escenario, voy a haber encontrado una forma de llegar a W, entonces cuando en el árbol DFS, B corta va a tener un solo hijo, y B corta no es punto de articulación. Esto solamente aplica para la raíz, porque además no podemos usar el siguiente criterio, que es para los demás, ¿sí? ¿Qué es? Si el vértice no es raíz, o sea, no es el origen del recorrido de FS, o sea, descartamos ese escenario. Lo que vamos a hacer es fijarnos si... ¿Recuerdan el orden que habíamos charlado que nos iba a servir para algo eventualmente? Bueno, este es ese momento. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir fijando cuán profundo para arriba, en realidad, para abajo. Vamos a ir para abajo para ser consistente con todo lo que tenemos definido. Supongamos que la raíz está abajo y vamos a ir al revés de como siempre usamos los árboles, ¿sí? Pero yo empiezo el árbol en la raíz y empiezo a hacer crecerlo, o sea, muevo por DFS, ¿sí? Y nos vamos a fijar hasta dónde puede llegar para abajo con las aristas de retorno cada vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si un hijo mío no puede ir más abajo que yo, o sea, no logra ir más abajo que yo, significa que no tiene una forma de volver si a mí me sacan, básicamente. Por eso no lo podemos usar contra la raíz, porque la raíz va a ser lo más bajo que hay, entonces nadie va a poder ir más abajo, si no la raíz siempre va a ser punto de articulación. Por eso distinguimos raíz de esto. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Si yo, por ejemplo, tengo este escenario, empiezo en B corta, ya tenemos el criterio para B corta, nos olvidamos. ¿Qué va a pasar con X? X, Z, Y, ¿qué va a pasar? Cuando yo vuelvo en la recursividad, Z se va a fijar, che, Y no tiene forma de pasarme. O sea, este va a tener un orden, supongamos, este va a tener orden 1, orden 0, este va a tener orden 1, este 2 y este 3, ¿sí? Va a decir, che, este no tiene forma de llegar a orden 1 para arriba, no tiene forma. Como no tiene forma, significa que si yo saco a este no va a tener forma de seguirse conectando con lo que viene más para acá, ¿sí? Y ese va a ser el criterio que vamos a elegir, ¿sí? Ahora vamos a verlo con seguimientos y todo. Esto es una explicación así resumida, te lo resumo así nomás, de la lógica. De vuelta, si acá hay un ciclo, acá eventualmente este va a ir con profundidad 4 y este va a ir a uno visitado y va a decir, che, para. Este ya fue visitado y como ya fue visitado, voy a decir, che, yo llego hasta alguien que tiene un orden más chico. ¿Sí? Eso lo vamos a guardar en otro diccionario, que ahora lo vamos a ver.
¿Sí? Entonces yo voy a decir, pará, yo llego a alguien de orden 0. Si este llega a alguien de orden 0, este por transitividad también, porque llega a través de este. ¿Sí? Entonces este también llega a alguien de orden 0. Y este también llega a alguien de orden 0, entonces, bueno, este mismo se va a dar cuenta, este no es, o sea, Z no es punto de articulación, porque como Y llega a alguien de orden más chico, o sea, anterior, significa que tiene una forma de volver si a mí me sacan. Como tengo una ruta alternativa, hay un ciclo. Entonces vamos a ver de esto, ¿sí? Vamos a hacer el seguimiento más sencillo, ¿sí? Vamos a empezar, si no me equivoco, por Diego. O sea, podríamos empezar por cualquiera, pero obviamente yo ya tengo las diapos hechas, así que van a tener que ser en el orden en el que yo diga. ¿Sí? Entonces, si empiezo por Diego... me había olvidado de la... Empezamos por Diego, hacemos nuestro DFS, Diego va a tener orden 0 y vamos a tener un diccionario de más bajo. ¿Sí? Más bajo que nos va a decir qué tan abajo, o sea, hasta dónde tan abajo me puedo ir en profundidad, o sea, volver. ¿Sí? Esto que decimos, puedo ir a alguien de orden 0 y puedo ir a alguien de orden 0, etcétera, es ese diccionario más bajo. Cada vértice va a tener que tener su más bajo asociado. ¿Sí? Inicialmente, cada vértice puede llegar hasta sí mismo y punto, porque a sí mismo puede llegar. Después vamos a tratar de ir lo más abajo que podamos. ¿Sí? Entonces, después vamos a ir a Juan, que va a tener orden 1 y más bajo 1. ¿Sí? Eso es el inicio. Y después vamos a ir a María, que va a tener orden 2 más bajo 2. Ok. Perdón que ahí no se ve, lo corro momentáneamente. ¿Sí? Orden 2 más bajo 2. Y me corro un poquitito más porque total. Entonces, terminamos en María, esto de vuelta, esto es algo recursivo. Termino en María y me fijo, alguno de mis hijos, en realidad me lo puedo ir haciendo mientras estoy haciendo el DFS, no es que tengo que terminar y después fijarme. Puedo ir haciéndolo mientras voy llamando a cada uno de mis hijos. El tema es que María no tiene ningún hijo, o sea, no tiene un adyacente no visitado. Entonces, terminamos en María, María no es punto de articulación porque no hay nada que lo indique. Volvemos a Juan. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Poner un poquito de amor. ¿Sí? Volvemos a Juan. ¿Y qué va a pasar? Juan acaba de volver en la recursividad de un hijo, María, hijo en el recorrido, ¿sí? Cuyo más bajo, su valor más bajo, es más alto o es mayor o igual, porque supongamos que debe ser una forma de... podría ser mayor o igual. Es mayor o igual a su orden. Eso significa no me puede pasar. No tiene una forma de... ¿sí? Porque si acá el más bajo fuera 0, significa que acá hay un ciclo. Entonces tiene una forma de volver. Acá no la hay. Entonces, necesariamente, Juan es punto de articulación. ¿Sí? El más bajo de María es mayor o igual que el orden de Juan, que es el padre. ¿Sí? Entonces, Juan es punto de articulación. Después, volvemos a Diego. Diego es raíz. No usamos el mismo criterio. ¿Sí? Porque si no, de vuelta, siempre va a pasar, o muchas veces va a pasar, que la raíz sea punto de articulación, lo cual no tiene sentido. ¿Sí? Para la raíz decimos, tiene más de un hijo. No tiene, entonces, no es punto de articulación. Si nosotros hubiésemos comenzado el recorrido desde Juan, habríamos tenido que Diego no es, volvemos en la recursividad, vamos a María, tampoco, volvemos a Juan y Juan tiene 2 hijos. ¿Sí? Eso va a terminar sucediendo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo funciona el algoritmo? Bien. Vamos ahora con el caso de un ciclo, que va a pasar más o menos lo que acabo de indicar acá, pero para hacerlo paso a pasito. ¿Sí? Empezamos con Fede. ¿Sí? Claramente da lo mismo por cuál empieces, porque esto es un ciclo perfectamente completito, no es nada raro. Es lo que se llama un grafo K3, porque es un grafo completo de 3 vértices. ¿Sí? Entonces tenemos Fede con orden 0 más bajo 0, así comenzamos. Vamos ahora a Nacho. ¿Sí? Nacho tiene orden 1 y más bajo 1. Seguimos a el siguiente, Julia. ¿Qué? Bueno, tiene orden 2 más bajo 2, ahora me corro de vuelta, porque lo necesito. Cada vez más afuera. ¿Sí? Tenemos orden 2 y más bajo 2.
¿Qué va a pasar? Julia sí tiene un adyacente ahora. ¿Sí? Esta es lo que llamamos arista de retorno, porque está volviendo, ¿sí? Esto es una arista a alguien ya visitado. Entonces va a decir, como este ya está visitado, me voy a quedar con el mínimo entre mi más bajo y el más bajo de este otro. ¿Sí? Básicamente hago eso. O su orden, si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con, en este caso es lo mismo, así que nos vamos a quedar con más bajo en 0. ¿Sí? Y ahí ya estamos. ¿Qué va a pasar? Terminamos con Julia. ¿Sí? Hasta acá acá no nos fijamos, este es un hijo, este no es un hijo. Cuando yo digo hijo en el recorrido de Efesios, tiene que ser alguien a quien yo visito. Acá yo no visito, solamente me fijé, como este ya está visitado, me voy a quedar entre el mínimo de los más bajos. Entonces, vuelvo a Nacho, ¿y qué va a pasar? Nacho va a decir, no pasa esta condición de que de que mi hijo no puede saltearme. Incluso, me voy a copiar su más bajo. Me lo choreo, porque si Julia puede llegar a 0, Nacho puede llegar a 0. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos a Fede, que tiene un solo hijo, porque la raíz de vuelta se evalúa diferente. Entonces, como tiene uno solo, no es punto de articulación. Entonces, no hay puntos de articulación en este grafo. Lo cual lo podemos ver directamente atrás. Si no hay. No importa qué vértice saque, esto va a seguir estando conexo. Vamos a ver ahora este otro. Tenemos 4. Empezamos por Quique. ¿Sí? Orden y más bajo en 0. Seguimos por Fran. Orden y más bajo en 1. Vamos a seguir por Mirta. Y vamos a seguir por Moria. ¿Sí? Ahora vamos a tener el tema. Vamos a volver a Mirta. Sí, de vuelta. Acá no hay ninguna arista que sea de retorno, así que no hay nada que fijarnos por ese lado. Entonces, cuando volvemos a Mirta, nos va a pasar que volvimos de un hijo cuyo más bajo no va más abajo que yo. ¿Sí? Entonces, Mirta es punto de articulación. ¿Sí? O sea, el más bajo de Mirta es más. El más bajo de Moria es mayor o igual que el orden de Mirta. Lo cual es raro. Mirta en realidad sabemos que es la raíz de todo el árbol. Entonces, el punto de articulación es Mirta. Entonces, ahora vamos de vuelta a Fran, y a Fran le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mirta tiene más bajo 2 y Fran tiene orden 1. ¿Sí? Literalmente lo mismo. ¿Sí? Entonces, Fran también es punto de articulación. Y ahora volvemos con Quique, pero Quique tiene un solo hijo, es raíz, listo. ¿Sí? Y ya está. Ahora supongamos que, para mostrar de vuelta que esto no importa dónde yo empiece, esto siempre va a funcionar. Empiezo por Fran. ¿Sí? Empiezo por Fran, orden 0 más bajo 0. Vamos a Quique ahora, ¿sí? Porque da lo mismo por cuál voy. Orden 1 más bajo 1. Volvemos. Nos podremos ahora dar cuenta, como ahora voy a ir a otro, ya sé que Fran es punto de articulación porque tiene 2 hijos, lo podemos hacer al final, es lo mismo. Incluso estoy tratando de ser consistente con el código que les voy a mostrar después. ¿Sí? Entonces después voy con Mirta, orden 1 más bajo 1, Moria. ¿Sí? Y nos va a pasar lo mismo de antes. Perdón que me quedó la animación mal. Estos de Pixar cada vez se rascan más las bolas. Entonces, Mirta nos queda como punto de articulación por la misma razón que antes. Obviamente los números están diferentes, pero es la misma razón. ¿Sí? El más bajo de Moria es más grande o igual que el orden de Mirta. Entonces ahora vuelvo con Fran y me fijo, este tiene más de un hijo, entonces lo agrego. Ahí está. Bueno. Estos son como los diferentes casos que podemos llegar a tener. No es mucho más complejo que esto, pero hay que tener esos cuidados. Entonces, ahora vamos con una red un poco más completita. Así, tengamos algo un poquito más. Porque si no parece que es una pelotudez, sí. Tenemos que aplicarlo un poquito más. ¿Sí? Acá tenemos distintas personas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ok, entonces vamos con el ejemplo completo. Vamos a empezar por Jorge. ¿Sí? El que está acá en el medio. Más bajo y orden 0.
¿Sí? De ahí vamos a Martín porque pintó, no, de vuelta. No importa para dónde yo vaya. Entonces, empiezo por Martín, de ahí voy a Pablo, y de Pablo voy a Fede. Y desde Fede veo que hay una lista de retorno a Martín, ¿sí? Es esta lista de acá. ¿Por qué? Porque se fijan en sus visitados de vuelta. Obviamente esquivo las aristas que vayan a mi propio padre, pero podría no esquivarlas y no habría problema. ¿Por qué? Porque como me fijo si el más bajo del otro es mayor o igual que mi propio orden, si me olvidara de saltearme al padre, por alguna razón, no hay problema. Porque de todas formas me voy a quedar con él igual. En general no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque no, ¿cuál sería el problema? Que entonces este se va a copiar el más bajo de este. Y este después se va a copiar el más bajo de este y este se va a copiar el más bajo de este. Entonces hay que tener cuidado porque ahí habría que, para que eso funcione bien, habría que poner algunas validaciones extra. Porque si no todos terminan con más bajo 0. ¿Sí? Entonces, inicialmente vamos a, obviamente, saltearnos las aristas que nos vayan a nuestro propio padre. Entonces, la arista de Fede a Martín no es la arista directa que ya habíamos usado. Entonces vamos a actualizar. Bueno, yo cada vez me voy más afuera en la pantalla. Voy ahora para el otro lado. Y me salí de la pantalla. Bien. Entonces, ahora el orden de Fede el orden nunca cambia. El más bajo va a pasar a 1. ¿Sí? Porque se copia el de este. No se copia, se queda con el mínimo entre el suyo y el del que ya fue visitado. Entonces volvemos a Pablo, ¿sí? Y Pablo va a decir, che, para. Mi hijo puede llegar hasta más arriba, yo también entonces, por transitividad. ¿Sí? Entonces se lo copia. Volvemos a Martín. ¿Y qué pasa? Esperen. Antes de decir qué pasa. Nadie diga nada. Traje bauquitas, así que quiero motivación ahora en la respuesta. ¿Qué pasa? Ahora sí hablan, la concha de su madre. Sí, sí. Nombre, porque no me... ¿Cómo? Joan, sí. Joan, listo. Martín tiene 2 hijos. No, primero, Martín acá tiene un solo hijo. Tiene uno solo, que es Pablo. Y de vuelta, ese criterio vale solamente para la raíz. En la raíz es el único que nos fijamos la cantidad de hijos. ¿Tiene una lista de retorno? ¿A retorno a quién? No. Yo ya terminé en Fede, terminé en Pablo, y vemos que Pablo no es punto de articulación porque su hijo puede saltearlo básicamente. En Martín estamos viendo, su hijo puede saltearlo. O sea, ¿cuántos hijos tiene? O sea, tiene uno. ¿Su hijo puede saltearlo? Sí, porque tiene uno menor igual que No, su más bajo, ¿cuánto vale? ¿Y su orden? ¿Entonces lo puede saltear? No. O sea, también podemos ver la respuesta. ¿Martín es punto de articulación o no? Es punto de articulación. Si se con Martín, Fede y Pablo se quedan en la suya. ¿Sí? Si el más bajo es es mayor o igual, justamente para eso está el igual, para saltear ciclos que empiecen justo en este vértice. ¿Sí? Entonces, como el más bajo de su hijo, Pablo, o sea, Martín no se fija en Fede, de eso ya se encargó Pablo, y por eso Pablo se quedó con el más bajo de su hijo, y se lo choreó. ¿Sí? Entonces, Martín se fija, ok, el más bajo de Pablo es 1 y mi orden es 1. Yo soy punto de articulación. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene forma, Pablo y lo que venga de ahí abajo, no tienen forma de pasarme, o sea, de ir más para arriba. ¿Sí? Entonces, con eso estamos seguros de que Martín es punto de articulación. ¿Sí? Entonces, ahí lo marcamos. Ahora vamos por Haas. ¿Sí? ¿Se entendió qué pasó acá? ¿Sí? Ok. Ahora vamos por Haas. Su orden es 1, su más bajo es 1. De vuelta, el más bajo siempre pesa igual que el orden, y el orden es siempre el del padre más 1. Por lo menos para este algoritmo. Podríamos hacerlo que ahora que el orden y el más bajo sean 4. No es necesario.
Para el siguiente algoritmo vamos a necesitar que sea así porque si no, no anda. Va a andar en los ejemplos que les vamos a mostrar, pero después no. Hay casos hiper rebuscados en los que no. Entonces tenemos orden y más bajo 1 para Haas. Seguimos, tiene un hijo, vamos con ese, ¿sí? Orden y más bajo 2. Seguimos, vamos con Rosita, orden y más bajo 3, ¿sí? Entonces, Rosita no tiene ninguna lista de retorno, no tiene ningún adyacente básicamente. No hay nada que indique que sea punto de articulación, porque no tiene hijos. Entonces, ahora volvemos con S, que a S le pasa lo mismo que vimos en los ejemplos anteriores. Fíjense que acá tenemos una cadena de 4, ¿sí? Entonces, S es punto de articulación, porque el más bajo de Rosita es más grande o igual que el orden de S. Entonces, S es punto de articulación. Y a Haas le pasa lo mismo. De vuelta, esto es como el caso de Mirta, Quique, Fran y Moni, ¿sí? Entonces, acá a Haas le pasa exactamente lo mismo. Tiene un hijo, S, cuyo más bajo es 2 y su orden es 1. Ok. Vamos a ir por el último lado, que a veces se puede complicar un poco más. Empezamos por dato. Podríamos haber ido por Cami, pero vamos por dato. Su orden es 1, su más bajo 1. Para aquellos que no crean, Dato es una persona física real que se llama Dato. Y es ingeniero informática, increíble. Y no es que se cambie, no, se llama Dato. Es español. Una persona que le puso mucho amor al corrector, aparte del sistema que tenemos detrás. Por ejemplo, todo eso de la corrección por PR, todo eso lo hizo él, para que se queden los reposoros. Bueno, de ahí vamos a Mati, ¿sí? Porque es la única lista de reposos. De Mati vamos a ir a Nacho. Y ahora desde Nacho podemos ir a Cami o podemos ver primero a Jorge. ¿Qué va a pasar primero? No lo sé porque no me acuerdo. Vamos a ir a Cami primero. De vuelta, esto, ¿qué pasó primero? Depende de qué es lo que haya hecho cuando pintó. Entonces, tenemos una lista de retorno ahora desde Cami hasta Jorge. ¿Sí? O sea, esta lista acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cami? Va a decir, bueno, me quedo con el mínimo entre mi más bajo y el más bajo del otro, porque a donde sea que llegue yo también. ¿Sí? Entonces, me quedo con más bajo 0. De ahí, volvemos a Nacho, y Nacho automáticamente... ¿Ay, qué hice? No sé. Bueno, volvemos a Nacho, y Nacho va a decir, che. Si Cami puede ir hasta 0, yo también. O sea, se queda con el mínimo entre el más bajo del hijo y su propio más bajo. ¿Sí? Y ahora, bueno, desde Nacho también tendríamos la lista de retorno a Jorge. ¿Sí? No, me olvidé de ponerla. Desde Nacho tendríamos la misma lista de retorno a Jorge también. Y no generaría ningún cambio porque será lo mismo. ¿Sí? Pero la lista está, la lista de retorno. Volvemos a Mati. Mati le va a pasar lo mismo que a Nacho, pero sin tener la lista de retorno extra. ¿Sí? De vuelta, que esto haya pasado en este orden es pura casualidad. Yo también podría haber hecho desde acá, Nacho tener una lista de retorno a Jorge, a actualizarse ahora y recién ahí llamar a Cami, que Cami después tendría la lista de retorno también. ¿Sí? Porque incluso si esta lista no estuviera, por más que Nacho tenga la lista de retorno, Nacho sí sería punto de articulación. ¿Sí? Entonces, ¿volvemos? Bueno, ok, Mati actualiza, porque justamente, ok, Nacho tiene forma de saltearme, porque su más bajo es más chico que mi orden. Ok, entonces yo también me choreo ese más bajo, ¿sí? Y desde dato va a pasar exactamente lo mismo. Porque de vuelta, si Mati puede saltearme, yo también listo. Yo también puedo llegar a Jorge a través de Mati, que sabe cómo llegar, ¿sí? Y ahora, para terminar, terminamos con Jorge, estamos de vuelta en la recursividad en Jorge, terminamos de ver todos sus adyacentes, y como Jorge tiene más de un hijo, entonces Jorge también es punto de articulación. Entonces, para resumir, los puntos de articulación son Jorge, Haas, S y Martín. En este orden, ¿sí? ¿Se entendió todo este paso a paso? ¿Sí? Ok. Vamos a ir al código. Genial, lo tenía acá y todo. Pensé que no. Entonces, vamos.
Ahí está. Entonces, el DFS que me tengo que hacer, recibe el grafo, el vértice actual en el que estoy. Martín, Sí. ¿podría hacer un poquito más de ¿Sí? Gracias. Se me va. Ahí está. ¿Sí? Recibo el grafo, el vértice actual en el que estoy, el conjunto de visitados, lo mismo de siempre, ¿sí? El padre, justamente porque me quiero saltear la arista del padre. Entonces, yo tengo que decirles, empecé a codear esto y me di cuenta, me falta el padre, porque si no todos terminan con orden C, con más bajo 0, etc. ¿Sí? Para nosotros lo más importante es que entiendan el algoritmo, porque si entienden el algoritmo, lo mismo que con Dijkstra, Prim, Kruskal, orden topológico, deberían poder escribirlos, no necesitan que les dictemos, bueno, esto se escribe así, que se lo acuerden de memoria. Porque si lo tienen que acordar de memoria es que no lo entendieron. Más allá de si después alguna línea tiene algún error. ¿Sí? Bueno, tenemos el orden, el más bajo, nos vamos guardando quiénes son los puntos de articulación y, bueno, un es raíz porque necesitamos saber quién es el primero. ¿Podríamos esto codearlo distinto? Sí, incluso la primera vez que yo habré codeado este algoritmo no hacía eso, sino que me iba guardando cuántos hijos tiene cada nodo y al final cuando terminaba esta función me fijaba, bueno, ok, la raíz cuántos hijos tiene. Pasa que es medio al pedo guardarse toda esa información de cuántos hijos tiene cada nodo cuando solo nos interesa para la raíz. Pero no es la única forma de implementarlo. ¿Sí? Entonces, nos guardamos la cantidad de hijos que tiene y el orden y el más bajo son iguales. Entonces, para cada adyacente del vértice en cuestión, nos fijamos si no está visitado. Si no está visitado, lo vamos a visitar. Vamos a decir, ok, sumo uno más a la cantidad de hijos que tiene este. De vuelta, esto de hijos solamente me va a importar cuando sea raíz, si no, no me importa. Le digo que su orden es el... Sí, ahí está. Que su orden es lo mismo que hacemos antes con DFS, ¿sí? Su orden es el padre, el de este vértice más 1, su padre soy yo, lo pongo en los visitados, sí, de vuelta. Esto es lo mismo que DFS, no cambié nada, salvo por este hijos más 1, que lo necesito después. Y llamo recursivamente, ¿sí? Diciendo, che, seguro ya no sos más raíz. Y después lo que hago es fijarme, che, para. Si mi hijo no puede saltearme esta condición que habíamos dicho, ¿sí? Si mi hijo no puede saltearme, entonces yo soy, y además yo no soy raíz, de vuelta la raíz tiene su condición particular, entonces yo soy punto de articulación. Este punto de articulación es un conjunto nada más porque un vértice puede ser un punto de articulación por más de una razón, por más de un hijo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo... Acá W sería punto de articulación tanto por X como por Y. ¿Sí? Entonces le hice conjunto nada más por eso, porque si no van a haber repetidos. También se podría agregar, para evitar volver a guardar algo, se puede and, b, not, in, puntos. Sí, se pueden agregar más cosas. Al pedo porque es un conjunto, no va a hacer nada. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si se cumple la condición esta de, che, el otro no me puede saltear, o sea, su más bajo es mayor o igual que mi orden, entonces yo soy punto de articulación. Bueno, sea como sea, si el vértice estaba visitado o no, pero podríamos ponerlo como un else, es medio lo mismo. Medio que va a tener... no, es para ambos casos. No es un else, es para justamente el caso de, por ejemplo, Mati con Nacho. Entonces me fijo, si no es mi padre, porque si es mi padre es como, si no todos van a quedar como abajo 0, porque imagínense que en el anterior caso Martín se fijaba, che, tengo una arista Jorge, que es la misma por la que vine. Ah, bueno, entonces mi abajo es 0, y eso le va a pasar a todos, porque todos van a tener una arista contra su padre. ¿Sí? Entonces, si este vértice no es mi padre, entonces me quedo con el mínimo entre los más bajos. Esto sirve tanto cuando estoy volviendo en la recursividad y me estoy choreando el más bajo de mi hijo que llegó, que me logró saltear, como si el otro ya fue visitado, que son las aristas de retorno. ¿Sí? Entonces ahí es donde me estoy ya sea choreando de alguien nuevo o choreando de mi hijo.
Bueno, cuando termino de ver todos los adyacentes, si el nodo en el que estoy, si el vértice en el que estoy actualmente es raíz y además tengo más de un hijo, también lo agrego. ¿Sí? Entonces, este es el algoritmo recursivo y toda la bola. Entonces, el que realmente calcula punto de articulación obtiene un origen. Necesitamos un vértice al azar. Bueno, acá lo tenemos. Empezamos en un vértice al azar. Tenemos los puntos de articulación. Podría llamar puntos de articulación. Vamos a poner el nombre más lindo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, grafo, origen, y bueno, acá simplemente las cosas todo inicializado. Esto es nada más Python, así que olvídense. Es lo mismo, pueden crear diccionarios, cada una cosa yo, nada más para no gastar mucho lugar. ¿Sí? De vuelta, no pretendemos ni que sepan Python para resolver estas cosas. Siempre decimos pseudocódigo, yo acá los escribo en Python para poder ejecutarlo. Entonces, si yo acá ejecuto, ¿qué rompí? Vale, syntax y no sé en qué. Visita 2. Bueno, me corro momentáneamente, pero acá están Martín, Jorge, Has y S. ¿Se entendió todo esto que acabo de mostrar? Código, etcétera, ¿sí? Porque esto solamente aplica si ya lo visité. ¿Sí? Perdón, si no lo visité. Si no lo visité me tengo que fijar, mi hijo, ¿me puede saltear? Eso lo tengo que hacer. El tema también es una cuestión de estructuración de código. ¿Podría hacer esto antes? Probablemente sí podría hacer esto antes. El tema es que también lo tengo que hacer para el caso de no visitado. Entonces, si no, tendría que repetir código. Alguna cosa tendría que hacer. Porque no creo que eso altere el orden, que altere el resultado. ¿El resto se entendió? ¿Estamos? ¿Cuál es la complejidad de esto? Bien, porque básicamente estamos haciendo un DFS con un poco más de código, pero o sea, todo esto de acá es DFS, lo mismo que ya habíamos visto. Esto es una variable que le estoy sumando 1. Esto es consultar cosas en conjuntos, en diccionarios, y en una variable booleana y es un if, o de 1. Esto es un conjunto, no importa cuántas cosas tenga dentro, o de 1. Este if de acá, o de 1, y esto es calcular el mínimo entre dos valores, o de 1. ¿Sí? Todo esto es o de 1, y esto también, ¿no? ¿Sí? O sea, consultar un booleano, un int, y agregar de vuelta en un conjunto, ¿sí? Entonces, todas las cosas extra que le agregamos al DFS pueden parecer más o menos complicadas, pero son todas O de 1. Como son todas O de 1, no altera la complejidad de DFS, y todo este algoritmo es O de B más E, ¿sí? Volvemos. Y volví yo también acá en la pantalla. ¿Se entendió? Porque es O de B más E. ¿Estamos? Ok. Ok, vamos a pasar al otro. En general es mejor empezar primero con punto de articulación porque ahí empezamos a hablar sobre las aristas de retorno. Y ahora podemos hablar también de componentes fuertemente conexas. ¿Sí? ¿Qué son? Básicamente, una componente fuertemente conexa, un grafo dirigido, son... voy a poner todas las definiciones. ¿Sí? Componentes conexas de un grafo no dirigido son todos los vértices que llegan de todos a todos. ¿Sí? Básicamente, esto es una componente conexa, porque todos llegan a todos. ¿Sí? Una componente débilmente conexa son todos los vértices que si yo le sacara la dirección,
Todos los que se conectan todos con todos. O sea, esto sería una componente conexa, débilmente conexa. Y esto sería otra, por ejemplo, si fuera otra. ¿Sí? Y una componente fuertemente conexa es lo mismo que antes, pero ahora sí considero las direcciones. ¿Cuántas componentes fuertemente conexas tengo acá? 2. ¿Cuáles? De X a Y y de W a Y. De vuelta, las componentes fuertemente conexas son aquellos conjuntos donde todos los vértices dentro de ese conjunto pueden ir de todos a todos. Pensé que dijiste de... No, de todos a todos. O sea, en este caso, ¿cuántas componentes fuertemente conexas tenemos? 1, 4. O sea, no vamos a tener 5. Entonces tenemos en el rango del 1 al 4 tenemos. 0. No, 0 no tenemos porque todo vértice está por lo menos consigo mismo. O sea, todo vértice está en una componente fuertemente conexa, aunque sea solo. Acá tenemos 4. ¿Por qué? Porque X puede ir a W, puede incluso llegar hasta B corta, pero no vale la recíproca. ¿Sí? W puede ir a Y, pero Y no puede ir a W, no tiene forma. W puede ir a B corta no puede ir a W. Exactamente, son así como los ciclos nos salvan de tener puntos de articulación, son los ciclos los que nos permiten tener componentes fuertemente conexas más grandes, porque es lo que nos permite decir, ok, yo llego de acá hasta allá y vos también. Porque, a ver, si yo puedo llegar, supongamos que B y W fueran dos, no digo esto, yo hablo en general, ¿sí? Vamos a la abstracción matemática. Tengo dos vértices B y W diferentes, yo llego de B hasta W. Si yo además quiero que de W pueda llegar a B corta, tiene que haber un ciclo, porque literalmente estoy diciendo yo voy de acá para allá y puedes volver, ¿sí? Entonces, de vuelta, es un grafo dirigido, no es no dirigido. Entonces, tiene que haber sí o sí un ciclo, ¿sí? Que eso no es lo que nos pasa con componentes ni débilmente conexas para el mismo tipo de grafos, ni para componentes conexas de uno no dirigido, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un primer ejemplito, ¿sí? ¿Cuántas componentes conexas tenemos ahí? Perdón, primero, ¿cuántas componentes conexas hay acá? 3. Componente conexa, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay componentes conexas? Es dirigido. Bien, esa es la respuesta, es dirigido. ¿Qué me estás preguntando, Martín? Bien. Componente conexa. Marco esto porque después a veces hacemos la siguiente pregunta, componente débilmente conexa, y siempre nos pasa que de repente dicen, no, componente débilmente conexa, y es como que es débilmente conexa, y es como, no, y después empiezan a repetir, no, porque hay una componente conexa. No existe el concepto de componente conexa para un grafo dirigido. Puede ser débilmente conexa o fuertemente conexa, ¿sí? En este caso, ¿cuántas débilmente conexas tenemos? Una. Porque si yo ahora le saco la dirección, todos se conectan con todos, ¿sí? Obviamente si le saco la dirección, acá estas dos aristas se acoplan a una sola, ¿sí? ¿Y cuántas componentes fuertemente conexas hay acá? 2. ¿Cuáles 2? No existe de F de A. No existe tal cosa. O sea, las componentes fuertemente conexas son conjuntos de vértices. Entonces, ¿cuáles son? Me están diciendo que hay 2 componentes fuertemente conexas. ¿Qué vértices tiene cada conjunto? ¿Cómo? No. Si Fede, Cacho y Juan están en una sola componente conexa, significa que hay una sola componente fuertemente conexa. Cacho y Juan están en una, porque de Cacho puedo llegar a Juan y de Juan puedo llegar a Cacho, ¿sí? Y Fede está en uno solito, porque no lo juna nadie. O sea, Fede conoce a Cacho, Cacho dice, no sé, no tengo ni idea quién es Fede. Supongan que esto fuera Twitter. Fede lo sigue a Cacho, Cacho lo sigue a Juan, Juan lo sigue a Cacho, como Cacho y Juan son una componente fuertemente conexa. Voy a empezar a decir CFC porque empieza a ser un trabalenguas esto. Y Fede, como Fede soy yo siguiendo a Messi, es como... Y Messi siguiendo, no sé, a María Becerra, y es como, bueno, sí, entre ellos seguro te siguen, pero a mí no me juna nadie. Bueno, entonces vamos a hacer te lo resumo de cómo va a funcionar
este algoritmo, el algoritmo de Tarham para obtener las CFCs, las componentes fuertemente conexas. ¿Sí? Primero, de vuelta, vamos a aplicar un DFS y nos vamos a estar mirando las aristas de retorno. Y vamos a volver a tener este diccionario más bajos, y etc. Acá no vamos a distinguir entre raíz y no raíz, porque no va a ser necesario. Lo que vamos a hacer es ir apilando los vértices en una pila. ¿Sí? O sea, vamos a tener una pila auxiliar que la vamos a... Así como en la versión de DFS, el algoritmo DFS para obtener orden topológico, que pasamos una pila ahí, como bueno, te enchanta una pila y vos guardás los vértices ahí. Acá vamos a hacer parecido. Vamos a guardar los vértices en una pila. Acá va a ser menos piola el resultado, como va a ser un poquito más wow, pero... Después lo que vamos a hacer es, recorro los adyacentes, actualizo los más bajos y toda la pelota. Cuando yo termine, ya acá no me voy a fijar, acá no hay punto de articulación, nada, no existe punto de articulación en un grafo dirigido. Entonces, si yo termino, fijo qué hora es, estamos perfectos. Si al recorrer, yo termino de recorrer todos los adyacentes, ok, terminé, fin. Ahora me voy a fijar, ok, mi orden y mi más bajo son iguales. Si mi orden y mi más bajo son iguales, significa que yo cierro una componente fuertemente conexa, que puede incluirme solo a mí o a muchos más. ¿Sí? Como fuere, se termina de cerrar en mí. Piensen que esto es recursivo, o sea, esto los hijos van a hacer esta misma lógica. Y obviamente sí, lo que termina pasando es que los hijos actualizan su más bajo y su orden no van a ser iguales. ¿Sí? Entonces van a saltear este paso. Entonces, como yo sé, ok, yo soy el que cierra la componente fuertemente conexa, lo que voy a hacer es desapilo todos los vértices que estaban en la pila, hasta mí inclusive. Y todos esos vértices forman una componente fuertemente conexa. Ese es el paso. Ahora vamos a hacer todos los seguimientos y toda la pelota, pero esencialmente es eso. Por eso en general es más fácil primero empezar por puntos de articulación, porque más o menos ya entendieron el tema de aristas de retorno, que los ciclos son los que nos ayudan, que los más bajos y qué sé yo, y ahora le agrego la pila, acá para romper las bolas. ¿Sí? Entonces, un detalle, y es que el orden no puede ser el del padre más uno, como veníamos haciendo, sino que tiene que ser un orden global. Entonces, si es el cuarto vértice que estoy visitando, es el cuarto. O sea, empiezo 0, 1, 2, 3, y si voy por otra rama, 4, 5, 6, no importa. Si a alguien le interesa ver un caso en el que, o sea, fue fulero porque habían alumnos a los que no les pasaban, el código es bastante engañoso, el pseudocódigo que ven en todos lados es engañoso porque es muy difícil pensar, están usando como una variable global. Uno no piensa por defecto que alguien está usando una variable global porque es chancho. Si bien yo no lo codié como una variable global, pero bueno. El problema que tiene esto es que con grafos grandes empiezan a suceder unos escenarios. Si ven acá este link, que lo pueden abrir tranquilamente, va a estar la explicación completa de un caso en el que si el orden no es global, sino que hacemos que el orden sea el del padre más uno, puede encontrar más componentes fuertemente conexas que deberían estar juntas. Entonces las segmenta más. Y eso sea que a algunos alumnos no les pasaran las pruebas del TP3, que tenían que calcular componentes fuertemente conexas y no les han dado. Y hasta que nos dimos cuenta que era por esto. Imagínense lo difícil que es debuguear esto con grafos muy grandes. Era bastante complicado. Donde además depende mucho el orden. O sea, el ejemplo que tengo ahí está hiper forzadísimo. Simplemente porque era eso o hacer un grafo enorme. Entonces, vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer varios seguimientos de esto. Y incluso vamos a hacer seguimientos dependiendo de dónde empiezo, creo. No, porque en este caso no cambiaba nada. Así que vamos a empezar por Fede. ¿Sí? Vamos a ir por Fede. ¿Sí? Su orden y su más bajo son 0. ¿Sí? Vamos, lo apilo, si me estaba olvidando de la pila. ¿Sí? Lo apilo en mi pila. De ahí vamos acá. Bueno, ya me voy corriendo yo porque ya... Chao Martín, nos vemos. Ok. Cacho tiene orden y más bajo 1 hasta ahora. Y lo apilo, ¿sí? Y ahora Juan, que tiene orden y más bajo 2 a priori.
Pero tenemos una... Dale. Bueno, y lo apilo. Eso es lo primero que hago, lo apilo. Y ahora encuentro que tengo una arista de retorno, ¿sí? Que es esta de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cacho ya fue visitado. Acá no distinguimos porque sea padre, porque acá el hecho de que sea padre no hace que yo no me quiera chorear el más bajo, porque a fin de cuentas acá sí consideramos que acá tengo un ciclo. Son dos aristas diferentes. ¿Sí? No estoy viendo la misma arista que antes. Entonces, acá me quedo con el mínimo entre los más bajos. ¿Sí? Y actualizo. No desapilo acá, ¿por qué? Porque terminé con Juan y su orden y más bajos son diferentes. Vuelvo con Cacho, ¿sí? Y a Cacho lo que le va a pasar es que termina de ver sus adyacentes. ¿Y qué le pasa a su orden y su más bajo? Son iguales, bien. Entonces, como, dale. Ahí está. Tengo una nueva componente fuertemente conexa, desapilo a Juan, desapilo a Cacho, y bueno, ahí terminé porque Cacho ya está. Y ahora vuelvo con Fede, y bueno, a Fede también le pasa lo mismo, que su orden y su más bajo son 0, cierra una componente fuertemente conexa, y entonces tenemos acá una sola. Y estamos, ¿sí? Les mentí. No, porque después tengo un par de seguimientos más. Ahora vamos directamente con la red completa, que es la misma de antes, pero con direcciones, ¿sí? Veamos primero, ¿quién me puede decir, ya tengo una bauquita asegurada, ¿quién me puede decir, por una bauquita, cuáles son las componentes fuertemente conexas de este grafo? Ok, Fede y Pablo. Para. Fede y Pablo y nadie más. Martín también, porque, ¿sí? Siempre que decimos, así como en componentes conexas, en componentes fuertemente conexas, tratamos de ir lo más grande que podemos, ¿sí? Alguien más, porque Joan ya se ganó su propia bauquita, así que... ¿Oh? Para. Sí. Casi S, ok. Ok, acá tenemos una. Acá tenemos otra que dijeron. ¿Nombre? Pedro. Pedro se ganó una bauquita. ¿Y qué pasó con Rosita? Rosita está por su cuenta, ¿no? Sí, la nota. Ok, vamos a esperar que ese sea el resultado con nuestro seguimiento. Vamos al seguimiento. Empezamos con Jorge. ¿Por qué? Porque sí, no hay por qué. Lo apilo. Bueno, orden y más bajo 0. Y lo apilo. ¿Sí? Sigo. Voy por, si no me equivoco, Martín. Voy para Martín, o sea, pintó por el DFS. Orden y más bajo 1 y lo apilo. Ok. Sigo. Voy por Pablo, que es su único adyacente, ¿sí? El único adyacente de Martín es Pablo. Orden y más bajos 2 y lo apilo. Y desde Pablo solamente puedo ir a Fede, ¿sí? Orden y más bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo apilamos. Primero tenemos una arista de retorno de Fede a Pablo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Momento. Eso no lo hacemos cuando encontramos aristas de retorno. Eso lo hacemos cuando terminamos de ver todos los adyacentes y el orden y el más bajo coinciden. Acá yo me estoy fijando, tengo una arista de retorno. Yo cuando veo una arista de retorno me pongo en modo, me voy a chorear su más bajo si puedo. ¿Sí? Me quedo con el mínimo de los más bajos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ok, ¿quién es el otro adyacente? Martín, bien. Y ahora me va a pasar lo mismo. Y actualizo de vuelta. No, todavía no. Vamos. Ahora, terminé de ver los adyacentes de Fede porque tenía solo 2. Y el orden y el más bajo son diferentes. No hago nada. Vuelvo y actualizo porque vuelvo en la recursividad y me digo, che. Es lo mismo que hacíamos antes con punto de articulación. Decimos, che, mi hijo puede ir más abajo que yo. Es medio raro porque lo estoy dibujando desde arriba, pero piénsenlo igual que en árboles.
Puede ir más abajo que yo, entonces yo me actualizo. Perdón por el color de mierda, no me di cuenta que esto iba a pasar así. Dice 1. Después lo actualizo. Sí, ahora además lo veo desde acá y también es un color de mierda. Bueno, termino, porque no tiene más adyacentes. Pablo tenía uno solo. Vuelvo, o sea, el orden y el más bajo son diferentes, no hago nada. Vuelvo con Martín, ¿y qué pasa? ¿Cómo? Para. Sí. Bien, como no tengo más adyacentes, me fijo, el orden y el más bajo son iguales. Como son iguales, Martín cierra una componente fuertemente conexa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bien, desapilo. Bueno, acá cierro, desapilo Fede, desapilo Pablo, desapilo Martín. Tendría que haber hecho todo un poco más dinámico. Ok. Y acá terminamos en Martín. No seguimos porque es hasta que. Ok. Vuelvo a Jorge. ¿Sí? Obviamente su adyacente no lo puede pasar por arriba. Entonces ya está. No hacemos nada. No. Vamos a su siguiente hijo. ¿Por cuál vamos? ¿Cuál dicen ustedes? O sea, se la tienen que jugar por cuál vamos. No, ustedes no pueden elegir un carajo, pero. A ver. Bueno, ahí coordina más la pila por una cuestión de. Bueno, vamos por Haas, sí. Sí, siempre porque esta es la parte más difícil. Honestamente no me acuerdo cómo habían quedado estas cosas. Vamos por Haas. De Haas vamos a ver. Bueno, ponemos el orden más. Orden de vuelta. Esto empieza en 4, no en 1. ¿Sí? Este grafo andaría. Incluso todos nuestros ejemplos andan. Si acá empiezo con orden 1 y más bajo 1. Pero son escenarios que pasan si tenemos un ciclo más grande y cosas en el medio, cosas medio raras. Entonces, orden 4 más bajo 4, lo apilamos. Vamos para S. Orden 5 más bajo 5, apilamos. Y ahora vamos a los adyacentes. ¿Sí? Ustedes díganme qué es lo que va a pasar independientemente en qué orden lo haga. Pará. Estoy en S. ¿Qué hago? Veo los adyacentes. Sí, olvídense la animación, ahora vemos en qué orden lo hice, pero no importa. Díganme ustedes que. ¿Cómo? O sea, decís, tengo una lista de retorno, ¿sí? O sea, vemos a Haas, que ya fue visitada, entonces me choreo su más bajo. Y después tengo otro adyacente, Rosita, ¿sí? Entonces, voy a Rosita, que no tiene adyacentes. ¿Qué va a pasar? Bien, va a coincidir su orden con su más bajo y va a cerrar una componente fuertemente conexa. Incluso vamos a ver eso. Justo en ese orden. Es casualidad. Sí, vamos con Rosita, orden 6, y la apilamos. Y lo que va a pasar es justamente esto. Tenemos una nueva componente fuertemente conexa porque el orden, el más bajo coinciden, y desapilamos hasta Rosita, inclusive, que era la única. Volvemos a S. No tiene más adyacentes y más bajo y orden no coinciden. Como no coinciden, no hacemos nada. Volvemos hasta Haas. ¿Qué pasa? Como ya no tiene más adyacentes, no hay nada más que visitar, vamos al siguiente paso, que es verificar si acá cerramos una componente fuertemente conexa, que la cerramos porque tanto el orden como el más bajo son iguales. Entonces, bueno, desapilamos S. Le pone un poco más voy a tener que acelerar esto. Desapilamos S y Haas. Y hasta ahí terminamos. Entonces, volvemos a Jorge, que obviamente no le actualizamos su más bajo porque no hay nada que actualizar. Y vamos para dato. Y de dato ponemos orden 7 más bajo 7. Vamos a Mati. Apilamos. Vamos a Mati. De Mati ponemos orden 8 más bajo 8. Y de Mati vamos a Nacho. Orden 9 más bajo 9 y lo apilamos. Y ahora obviamente desde Nacho solamente tenemos una opción porque Cami va acá. Sí, esto obviamente es adrede para que veamos que todos estos tienen que estar en la misma componente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nacho, sí, bien. Tenemos una lista de retorno de Nacho a Jorge. Como tenemos una lista de retorno de Nacho a Jorge, actualizamos el más bajo. Ahora, como Nacho no tiene más adyacentes, volvemos. ¿Sí?
Volvemos y Mati dice, che, para, si mi hijo, dice más bajo 0, ¿sí? Como mi hijo puede ir hasta 0, yo también. Y lo mismo le va a pasar a Dato. Ahora, Dato ahora llama para Dato no, Jorge. Volvemos a Jorge, ¿sí? Porque Dato no tiene más hijos. Jorge tiene todavía un hijo más, Cami, ¿sí? Entonces vamos a Cami, que empieza con orden 10 y más bajo 10, y la apilamos. Y desde Cami tenemos una arista que podemos llamar de retorno, que va hacia Nacho. Como ya fue visitado Nacho, nos quedamos con el mínimo más bajo. Terminamos con Cami, como su orden y más bajo son diferentes, volvemos a Jorge, ¿sí? Y ahora, sí, terminamos con todos los 4 hijos de Jorge. Bien. Como Jorge tiene orden y más bajo en 0, siempre, obviamente la raíz siempre va a cerrar a una componente fuertemente conexa, siempre. El tema es que puede ser consigo mismo nada más. O sea, si hubiésemos, en el caso anterior que habíamos empezado con Fede, sí mismo cerraba una componente con nadie más, ¿sí? Entonces creamos Nacho, Mati. Bien, a esta sí le puse un poco más de onda, Jorge, ¿sí? Y ahí están todos los vértices en distintas componentes. ¿Se entendió todo lo que pasó acá? ¿Sí? Ok. Supongamos que estamos en este escenario. Creo que para esto fue que puse lo del orden y qué sé yo. Que tenemos que tener un cuidadito más. Porque acá yo empecé por Jorge, que te recorre todo el grafo en un DFS. ¿Sí? Porque es amistoso, qué sé yo. Vamos a empezar ahora por Cacho, en este escenario. Supongamos, empiezo por Cacho, más bajo y orden en 0, lo apilo. Juan, más bajo y orden en 1, apilo. Tiene una lista de retorno, actualizo el más bajo. ¿Sí? Hasta ahí todo lo acelero porque no tiene nada de magia, ¿sí? Vuelvo a Cacho, o sea, Juan no tiene ninguna lista, el orden y más bajo son diferentes, volvemos a Cacho. Cacho tiene orden y más bajo diferentes, perdón, iguales. Entonces, cerramos. ¿Sí? Ahí tenemos. Ok, pero yo no terminé de ver todo el grafo. Este recorrido lo tenemos que hacer para cada vértice que todavía no haya sido visitado, ¿sí? Porque si no nos vamos a perder cosas porque el grafo es dirigido. Supongamos ahora que sigo con Facu. Orden 0 más bajo 0. Lo apilo. Orden 1 más bajo 1, sí, de Fede. Y lo apilo. Y ahora tenemos un pequeño tema. Este ya fue visitado. No podríamos decir, bueno, Martín, volverlo a visitar, porque ahí me joden toda la complejidad, porque significa que yo podría terminar haciendo VFS. Así que no, yo no voy a hacer eso, sino que, además de que me puede dar me va a terminar dando resultados repetidos. Entonces, a este vértice no lo voy a volver a visitar, pero ¿qué va a pasar? Que van a quedar los 2 órdenes repetidos. No es solamente una cuestión de si el orden queda repetido o no. ¿Qué le pasa al más bajo de Fede si yo no tengo cuidado? Va a pasar a ser 0. Y como va a pasar a ser 0, no va a pasar a ser una componente fuertemente conexa, y después Facu la va a cerrar y nos van a quedar Fede y Facu en una componente fuertemente conexa, los dos, cuando vemos que cada uno debería estar en su propia componente fuertemente conexa. No, el problema es que Cacho sí fue visitado. Cacho sí fue visitado. Incluso necesitamos saber si fue visitado para no volverlo a visitar. El problema no es ese. El problema es que además tenemos que asegurarnos de que que Cacho sea parte de este recorrido DFS. Acá fíjense que no cambia el hecho de que yo haya empezado con uno, incluso lo hice adrede para que se note que no cambia. Porque yo acá podría haber dicho, a ver, inicialmente mi idea era decir, bueno, chicos, para que vean que es lo mismo, pongo acá orden 2 y más bajo 2 y orden 3 más bajo 3 y vemos qué pasa. Y para que no me digan, bueno, Martín, ¿y qué pasa si lo empezamos de vuelta en 0? Incluso por eso puse 2 vértices, para forzarlo, ¿sí? Incluso yo cada recorrido lo empiezo en 0 nuevamente. Nada, por una boludez, pero podríamos seguir
podremos seguir acá en 2 y 3 y estaría todo bien. Eso es indistinto. El tema es que sea global para cada DFS que hagamos. El tema es, como este no es parte de este recorrido, o sea, este ya fue recorrido, ¿sí? ¿Qué sucede? Cacho ya lo visité en otro recorrido DFS. Yo puedo saberlo, yo podría saberlo. Puedo tener un conjunto de visitados en este DFS, ¿sí? Lo voy a tener de otra manera. Lo que voy a hacer es tener un conjunto de los vértices que están apilados. Eso incluso me va a contemplar escenarios diferentes dentro de un mismo recorrido, ¿sí? Si Fede y Cacho estuvieran en la misma componente fuertemente conexa, no serían visitados en distintos DFS. Necesariamente como desde Cacho, ¿sí? Ahora, vamos a hacerlo por el absurdo. Si Cacho y Fede están en la misma componente fuertemente conexa, desde Cacho llego a Fede. Entonces, en un DFS que en algún momento llegó a Cacho, en algún momento tiene que llegar a Fede. Entonces, si a este lo visité en un DFS y a este en otro, necesariamente no son parte del mismo de la misma componente fuertemente conexa. No puede pasar, ¿sí? Esa es mi bla bla matemático, ¿sí? Entonces, necesariamente como ya sé que esta arista no me va a ayudar, la descarto directamente. O sea, si va alguien o sea, es una arista a alguien que ya está visitado, pero que no forma parte de este DFS, o sea, que no está entre los vértices apilados, por lo menos, porque incluso esto va a contemplar si voy por un lado y después por otro, en algún lado o lo que fuera, ¿sí? Y no hay ciclos. Eso probablemente no sirve. Entonces, no hago nada con esta arista. Y entonces, ahora voy a desapilar. Como no está apilado, directamente desapilo una nueva componente. Bueno, me olvidé de agregar el... Uy, ahí está. Bueno. No. Tengo un conjunto en el que mantengo... O sea, además de esta pila, tengo que tener un conjunto de quienes están apilados para que sea no de uno esa consulta nada más. Porque si supongamos que yo a la pila le pudiera consultar qué cosas están guardadas, el problema es que sea ODN o de B en este caso, ¿sí? Entonces, para que esto sea o de 1, lo guardamos en un conjunto aparte, ¿sí? Entonces vamos al código y vamos a ver exactamente esto. Incluso este ejemplo lo puse porque si no tenía que explicar demasiado en el código, que le puse un comentario, pero bueno. Entonces, el DFS para componentes fuertemente conexas va a recibir el grafo, va a recibir los visitados, el vértice en el que estoy obviamente, el orden, el más bajo, la pila, estos apilados que mencioné antes, el conjunto las componentes fuertemente conexas y este contador global. O sea, sí tiene que recibir un montón de cosas. ¿Se puede codear de otra forma? Sí, por supuesto. Yo hice esto. Entonces, inicialmente el orden y el más bajo son lo que sea que siga en el contador, que después lo incremento. Marco como visitado, lo apilo y también lo agrego entre los apilados, este conjunto. O sea, esto va medio de la mano. Se podría hacer un TDA que sea pila con pertenece. Pila con pertenece, que en realidad nos permite preguntarle si algo pertenece. Si alguien se quiere hacer un TDA con eso, va a andar. Entonces, para cada uno de los adyacentes, si no fue visitado, lo visitamos y ya está. Y le pasamos todo esto. Acá como no estamos consiguiendo al padre, no hay nada que actualizar, no estamos contando hijos, qué sé yo, y yo la parte de visitados y actualizar el orden lo estoy haciendo acá. Porque el orden estoy haciendo este orden global. Si tuviera que hacerlo relacionado al padre, bueno, lo haría acá, que no es lo que hago. Entonces, esto tranquilamente podría ser el else, ¿sí? El if, pero si W no está entre los apilados, o sea, si estoy viendo una arista que está entre los apilados, me voy a quedar con el mínimo, ¿sí? Acá está la misma explicación que les acabo de dar antes, ¿sí? De que no puede ser una parte de la misma componente fuertemente conexa. Entonces acá simplemente me quedo con el más bajo, ¿sí? Esta parte del me lo choreo. No es el else, perdón, no es el else. Es un if aparte porque me puedo estar, es como en el caso anterior. Me puedo estar o choreando de un hijo, por eso es que no puede ser un else, o choreando de alguien ya visitado antes. Entonces ahí, en cualquiera de los dos casos, si está entre los apilados, digo, ahora me quedo con el más bajo.
Y después, cuando termino de ver todos los adyacentes, es esta validación de si esto cierra componente fuertemente conexa. Entonces, si son el orden y el más bajo son iguales, bueno, me creo una y voy desapilando y sacando de entre los apilados. ¿Sí? Esto lo tengo que escribir así, nada más porque lo quiero escribir en Python. Me gustaría que haya un do while, pero no hay en Python, así que, cualquier forma de escribir esto queda feito, así que me lo tuve que escribir así. Y bueno, me guardo esta nueva componente fuertemente conexa. La función que llama esta crea el conjunto de visitados, los resultados, y para cada vértice no visitado llama. ¿Sí? Esta parte porque depende de dónde empiezo, puedo recorrer todo el grafo o no. En el caso anterior empecé por Jorge, recorrí todo, pero si empezaba por otro vértice, Rosita, que estaba sola, no era suficiente. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto, bueno, acá se ven que están Fede, Pablo, Martín en una, Rosita en otra, S y Has en otra, Cami, Nacho, Mati, Dato y Jorge en otra. ¿Sí? Acá están los resultados. Está corroborando que esto anda, o por lo menos que el print que tengo escondido en algún lado anda. ¿Se entendió cómo funciona ese algoritmo? Todos estamos... Dale. No, era lo último acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, tenemos dos opciones. Terminé 7 menos 10. Opción A, me pongo a dar un ejercicio. Opción B, hacemos receso. Ustedes elijan. Elijan. O sea, si entra, entra. O sea, es así. Ok, bueno, listo. ¿En qué paro de grabar?